Continuando con las ponencias, voy a dejar con ustedes a Rodrigo Villalobos. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Concagua, asesor del área de Administración y Negocios de Casa Central. Él nos compartirá su tema, metodología del estudio de casos. Muchas gracias. Bueno, primero un gusto saludarlos y comentarles que, bueno, represento el trabajo, voy a exponer el trabajo de un equipo, que es la dirección de área, y bueno, y adicionalmente 22 docentes que han trabajado en este proyecto durante, bueno, vamos casi 2 años que vamos trabajando en esto. Quisiera tal vez darle el formato de contarles cómo podríamos desarrollar un caso en el aula. Y podría partir diciéndoles que era primavera del año 2012, cuando en reunión del área, con la directora de área y los tres asesores, y la directora planteaba la situación de que en el área de negocios había más de 50 escuelas que dictaban alguna carrera del área de administración, que eran 16.000 alumnos los que teníamos casi a cargo de formar en las líneas de contabilidad, de administración o de comercio exterior, que en realidad era tremendamente difícil diferenciarnos, dado que básicamente entre las distintas escuelas que trabajan con carreras de administración, no hay tantas diferencias en sus metodologías, en sus procesos formativos. Entonces la directora ahí plantea una pregunta y dice, bueno, ¿cómo podemos diferenciarnos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, les acabo de relatar un párrafo de inicio con una interrogante que de alguna forma forma parte de este proyecto. El área de negocios quiere formar, quiere poner énfasis en el dominio de la especialidad de nuestros alumnos. Elementos diferenciadores que nos lleven a un contexto real. Cuando estamos cuando estamos formando y estamos evaluando por competencia, los contextos, lo más reales, lo más cercanos a la realidad, pueden formar la diferencia en el logro de las competencias. Establecer un elemento diferenciador para el área de negocio. El poder establecer o encontrar un método que nos permita llevar al alumno a una situación, a un contexto en la cual podamos poner a prueba todas sus capacidades, porque no tan solo vamos a poder desarrollar a través de la metodología de caso sus conocimientos, sino que también sus habilidades, sus actitudes y sus valores. Pero también ahí surge la gran problemática. ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a una base de datos, a un repositorio de casos que nos permitan cumplir con este objetivo? Bueno, aquí están los dos objetivos que nos planteamos cuando comenzamos este proyecto. Primero, ser efectivamente un elemento diferenciador en nuestros procesos de formación. Y segundo, el desafío que era aún más mayor, que era desarrollar y construir un repositorio o una base de casos que realmente estuvieran adecuados o estuvieran contextualizados para nuestras necesidades académicas, específicamente para nuestro perfil de egreso, nuestros perfiles de egreso. También surge, como parte de este proyecto, un elemento que permite apalancar la política de gestión del cuerpo docente. Y es que para poder aplicar, para poder desarrollar el método de caso en el aula, se requiere, uno, de casos que estén contextualizados y estén acorde a las necesidades de nuestros perfiles, pero por otra parte también se requieren de docentes que cumplan con las competencias, tanto pedagógicas como también de la confección y de la escritura de casos. Y ahí era uno de los tremendos desafíos, de los mayores desafíos a los cuales nos enfrentamos. Es así como ya llevamos 1 año y medio, casi 2 años, trabajando en torno a la estrategia metodológica del caso y hemos tenido que ir volviéndonos un tanto expertos en la metodología. Hemos tenido que trabajar mucho. Y bueno, tenemos un socio colaborador que nos ha apoyado y nos ha apalancado en este proceso, que de ahí les voy a contar de qué se trata. Pero primero contarles, bueno, de qué se trata, qué es lo que es la metodología del caso. Bueno, es una técnica didáctica que permite precisamente a los alumnos fortalecer habilidades, principalmente en los aspectos críticos,
pero sin duda también en la resolución de problemas. También, bueno, no son las únicas habilidades ni las únicas competencias genéricas a las que se encuentra o se debe enfrentar el alumno. Me imagino que también ustedes tendrán claro que la comunicación oral y escrita, la capacidad de síntesis, la resolución de problemas, incluso el uso de TICs, o sea, pone a prueba todas las competencias genéricas que es posible desarrollar en nuestros alumnos. ¿Y por qué es posible esto? Básicamente es posible porque estamos enfrentando a nuestros alumnos a un contexto y a una situación real. Yo creo que eso tal vez es lo que yo, principalmente yo creo que aprendí, fue lo primero que aprendí cuando nos empezamos a compenetrar con el método del caso. Para mí, originalmente el caso era una situación empresarial, una situación de contexto. Son bien conocidos los casos de Harvard. Quienes hemos estudiado en el área de negocios sabemos que son recurrentes los casos de Harvard. Sin embargo, para mí había una premisa que yo no había considerado, que nunca había considerado, y que los casos son reales, son absoluta y totalmente reales. Son situaciones en las cuales directivos, empresarios, trabajadores se han enfrentado y que alguien ha documentado y que elabora y que redacta en una situación del tiempo, en un momento determinado, una situación en la cual alguien tiene que enfrentarse a una decisión, a una toma de una decisión. Bueno, y en el área de negocio nosotros partimos y nos forman y trabajamos para poder tomar decisiones. ¿Y qué mejor forma, qué mejor método que a través del método del caso? Ahora la variable que yo no manejaba y que hoy día por supuesto que es una premisa importante es que los casos son reales, todos son reales. Puede ser que tengan el nombre real de la empresa, de hecho existe un caso INACAP, que si ustedes lo buscan cuenta un poco la trayectoria y los elementos en un momento determinado de la historia de INACAP y que las autoridades tuvieron que tomar alguna decisión. Sin embargo, pudiese ser que un caso también tenga un nombre disfrazado, un caso encubierto, pero sigue siendo una situación real. De ahí la riqueza, de ahí la importancia de la utilización del método del caso como estrategia metodológica en el área de negocio. Por otra parte, al ser un caso real, generalmente los alumnos logran, yo diría que la experiencia que tengo hasta ahora, logran empatizar. O sea, si es una situación real, el alumno siempre se acuerda, siempre está tratando de asociar a qué tipo de empresa o conoce directamente la empresa. Por lo tanto, eso también constituye un elemento súper motivante que desarrolla y que impulsa y que de alguna forma facilita los procesos de aprendizaje. Durante este proceso de formación por caso, también es un elemento que ayuda a la capacidad de síntesis, al estudio de situaciones bajo algún contexto que es propio de una realidad de una empresa. También creo que un elemento que es fundamental y que de alguna forma creemos que apoya la formación integral de nuestros estudiantes es que promueve la investigación. O sea, necesariamente para poder resolver un caso, una situación de la vida real, el alumno va a tener que investigar, va a tener que leer, va a tener que ir a la fuente, va a probablemente tener que ir a la historia de la empresa, a la página de la empresa, la bibliografía de la empresa, las memorias que están publicadas respecto de la empresa. Y eso de alguna forma promueve la investigación, que es algo súper relevante también para poder tomar decisiones informados. Les presento a nuestro socio apalancador, a nuestro socio que han estado ayudándonos en este proceso y en este desafío, en dos ámbitos. Primero, apoyando nuestro proyecto desde la perspectiva como estrategia metodológica, el cómo poder nosotros empoderar y poder tener docentes que sean hábiles en el uso del método del caso en el aula. Ahí tal vez contarles como experiencia, de acuerdo a lo que hemos trabajado con nuestros docentes, que llevar un caso al aula no es fácil. Es tremendamente complejo porque requiere todo un despliegue, todas las capacidades de un docente. Requiere la capacidad de síntesis del docente, su capacidad histriónica, su capacidad de poder motivar al alumno, de poder conducir al alumno a la historia. El docente se transforma en
en el eje central, dado que tiene que llevar al alumno a una historia que probablemente puede que sea cercana o no al alumno, pero lo tiene que llevar. Y al mismo tiempo cumplir con su rol de formador, de coach, de facilitador, de los aprendizajes que están detrás de ese caso. El tecnológico frente a eso ha sido fundamental, dado que nos ha dado las pautas, hasta ahora nos ha apoyado en la formación y en la incorporación del método del caso en el aula. Pero también hay otro desafío, y es el desafío de poder contar con casos que sean pertinentes para los aprendizajes y para las metas de aprendizaje de nuestras carreras. Y es ahí donde el apoyo fundamental de ellos ha sido precisamente en formar a nuestros docentes también en la escritura del caso, que también requiere una expertise y una experiencia bastante importante. En este proceso contamos probablemente con los mejores. El método del caso como técnica didáctica parte en Harvard, en la Universidad de Harvard, recién en la Escuela de Negocio en el año 1911. O sea, podríamos decir que si bien es cierto, los casos siempre han sido un recurso frente al cual en el área de negocio queremos trabajar, es relativamente nuevo. Recién en el año 60, el Tecnológico Monterrey adopta el método del caso como una estrategia metodológica. Y recién en el año 2000 se forma el Centro Internacional de Casos, precisamente con la misma inquietud que nosotros hemos partido en el área, es cómo podemos contar con docentes que apliquen de manera pertinente la estrategia y la metodología del caso en el aula y cómo poder contar con docentes que escriban buenos casos. Bueno, ellos desde el año 2000 formaron y tienen este centro que desde hace un año y medio, casi 2 años, nos ayudan en este desafío. ¿Cómo nos ayudan? Aquí les quiero contar cuál es el proceso que hemos vivido en este camino. Las fases son, primero, capacitar a nuestros docentes, y si es específicamente en lo que es la escritura del caso, hay un elemento central que es lo que todos los casos como formato tienen, que es la redacción de un párrafo inicial. Este párrafo inicial, que de alguna forma es el que lleva al alumno a esta historia, es el érase una vez, es el ¿y qué hace o qué debe hacer, qué decisión debe tomar el ejecutivo, el empresario, el trabajador? Entonces, este párrafo inicial es probablemente el que más demora y el que más elementos de riqueza pueden tener en un caso. Bueno, en este proceso, cuando los docentes ya han recibido esta capacitación y están en su proceso de escritura de encontrar una empresa, redactar este párrafo inicial, ya sea con los nombres reales o nombres encubiertos, se le asigna a un asesor del SIC que está en un proceso iterativo de corrección y de redacción y de edición, hasta que el docente logra, por supuesto con los objetivos del caso a la vista, logra completar este caso. Cuando el caso está con un formato completo que implica el párrafo inicial, el desarrollo y las notas de enseñanza, tómese en cuenta que las notas de enseñanza es la pauta, es la guía de desarrollo que tiene el docente para poder desarrollar el caso. Cuando esto está completo y ya ha pasado un proceso iterativo, pasa una evaluación al comité del SIC, el cual efectivamente, una vez que se ha completado, está listo y terminado el caso para ser publicado. Bueno, yo les contaba ahí el proceso, repasando el proceso, en donde este párrafo inicial es la búsqueda de una problemática y la estructuración de los objetivos de aprendizaje. La asignación, bueno, o sea, cuando se asigna un asesor, de alguna forma le da los lineamientos de la estructura y de alguna forma la iteración y la retroalimentación de las problemáticas y las notas de enseñanza. Y cuando se somete a evaluación del SIC, de alguna forma se entregan los lineamientos generales del caso de estudio. Estos casos finales entregan una visión de la realidad regional, sectorial o nacional del contexto en que se realicen. Son aplicables y, bueno, y queremos en el área de negocio que sea parte de nuestro sello. Con 2 elementos que son centrales. Uno, el dominio de su especialidad.
dado que los casos están construidos y están orientados a situaciones que son estrictamente reales de distintos sectores económicos y de distintas realidades a lo largo del país. Y por supuesto que el sello del pensamiento crítico que en el proceso de la toma de decisiones el alumno se ve enfrentado. ¿Dónde se aplican principalmente estas metodologías? En las rutas formativas del área de negocios tenemos asignaturas que son talleres integrados que constituyen hitos evaluativos finales en donde la estrategia metodológica que se ha declarado para estas asignaturas es precisamente el método del caso. ¿Qué mejor manera de que nuestros alumnos logren integrar y logren de alguna forma completar sus competencias y sus metas de aprendizaje que a través de situaciones lo más real posible? Aquí es el caso de, por ejemplo, en la ruta de administración y de administración que llega hasta el 10º semestre, que tiene 3 instancias formales donde va a aplicar el método del caso, en auditoría y en comercio exterior, que en este caso son 2 elementos, al 4º semestre y al 8º semestre. Yo les contaba que ya llevamos 2 años trabajando en esto, aproximadamente 24 docentes que han participado de los procesos de capacitación. De alguna forma hemos trabajado también en el proceso de la redacción durante estos 2 años con capacitación, retroalimentación y el objetivo es precisamente poder contar con un repositorio de casos reales chilenos. Aquí yo quería contarles como muestra uno de los casos que hemos trabajado y que ha llegado a buen puerto, que fue un trabajo arduo de casi más de un año y en el cual una de nuestras docentes de la sede sur trabajó con la empresa Cristalerías Chile. Esta empresa tiene una historia muy interesante en el ámbito de la responsabilidad social, en tanto que se enfrenta en un minuto, siendo una empresa súper tradicional, elaborando envases para botellas de vino, bebidas gaseosas y otras, método tradicional, antiguo mercado tradicional. Pero en uno de los viajes que hace el gerente a Europa, a una feria de ecología, de ecoproducción, se da cuenta que hoy día hay una tendencia mundial a que los envases deben ser más livianos. Llega con esta novedad y plantea esta noticia a su cuerpo directivo y todos quedan impactados porque en realidad el negocio iba hacia otra parte. Si queríamos seguir siendo líderes en el mercado, en el ámbito de las empresas vitivinícolas, debíamos plantearnos la posibilidad de producir envases más livianos. Bueno, esta docente fue capaz de recoger esa historia súper interesante y la convierte en un caso exitoso que ella denominó la triple creación de valor. Es el primer caso desarrollado bajo el método de casos SIC y NACAP. Es un caso que presenta una realidad, es real y contamos con los permisos y con la autorización y con la información de Cristalerías Chile. Y efectivamente hoy día es el primer caso que podemos usar en nuestras aulas y adicionalmente es un caso que ha sido seleccionado para ser presentado en el 9º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Casos, el ALAC, y que de alguna forma ya está próximo a ser publicado. Nuestro desafío, ¿en qué estamos hoy día? Generar casos chilenos. Hoy contamos con 22 docentes capacitados. Prontamente queremos contar con 22 casos, los primeros 22 casos escritos por docentes de INACAP entre Arica y Punta Arenas de situaciones empresariales reales y adecuadas a las necesidades académicas y a las metas de aprendizaje de nuestra área. Un caso ya está listo, que es el que le acabo de comentar. 9 casos están en revisión y estamos en un proceso iterativo de revisión, pero estamos muy cerca de poder contar ya con la cantidad de casos que permitan y que son parte de todos los sectores, ámbito de industria, gestión, comercio. Aquí hay un listado de los casos en los cuales los docentes hoy día están trabajando, de las distintas sedes en las cuales ustedes también se desempeñan. Elky Flowers, Iplasex, Ecoglass, que ya les había comentado, el mercado de fotocopiado. Aquí la variedad de casos, la variedad de temas
y de sectores realmente nacen de este proyecto. Probablemente, efectivamente, podamos cumplir con este propósito que aquella primavera del año 2012 la directora nos planteaba en cómo podemos, a través de nuestro quehacer en nuestra área, tener un elemento diferenciador y en el cual podamos efectivamente empoderar a nuestros alumnos de las competencias y las metas de aprendizaje que planteamos en nuestros perfiles. ¿Y qué mejor respuesta que a través de una metodología que lleva al alumno a un contexto real y que pone a prueba todas sus capacidades? Bien, muchas gracias. Te has consumido algunos minutitos. Ya tenemos un par de preguntas. Ya, por acá. Hola Rodrigo, Hola. junto con felicitarte por tu ponencia, porque la verdad estuvo muy entretenida. Mi pregunta va orientada un poco a lo que podemos hacer los otros docentes. Yo entiendo claramente que no se pueden capacitar todos al mismo tiempo y obviamente para esas asignaturas hitos que tú mencionaste muy bien es obviamente necesario, el caso es fundamental. Pero, por ejemplo, yo imparto otras asignaturas que son las de economía en el área y que también al mirar los nuevos programas vienen dentro, quizás no la evaluación completa, pero una parte de la evaluación con justamente la metodología de caso. Entonces, como yo soy obediente, yo voy a tratar de instaurarlo con, obviamente, con los conocimientos que uno tiene y lo que puede averiguar uno por su cuenta. Pero mi pregunta va orientada, ¿cuánto o cómo se va a poder quizás ampliar esta capacitación? Yo, por ejemplo, voy a aprovechar que tú mismo nos contaste la otra vez que en Valparaíso tenemos un alumno estrella ahí, que es Felipe Carvajal, y yo, obviamente, como conozco a Felipe, voy a aprovecharme del conocimiento de él. Pero ¿hay alguna instancia que estén pensando para aumentar la cantidad de docentes de capacitación, que los mismos docentes que estén capacitados, cómo pueden justamente ver? Porque a la larga, en todas las asignaturas, quizás no como totalmente la evaluación, pero una parte de la evaluación va a tener que ser con esta metodología de caso. Y mientras tanto uno va a nadar como puede, así como cuando lo tiene a la piscina. Entonces, ¿cómo podemos incorporarnos todos un Claro. poco a ese tema? Este es un proyecto de mediano y largo plazo. Este es un proyecto que ha sido secuencial, donde partimos con capacitar un grupo de docentes, en donde estamos instalando capacidades para poder dictar el caso en aula, pero también habilidades para poder escribir casos. Hoy día tenemos 22 docentes entre Arica y Punta Arenas que, como tú bien dices, ya tienen las competencias y están la mayoría de ellos ya en un proceso de certificación y de estar empoderados con estas capacidades. Pero este es un proyecto de más largo alcance. El área realmente quiere instalar el método del caso y que efectivamente constituye una herramienta de apalancamiento de no tan solo las asignaturas que son hitos, en este caso yo les comenté de las hitos finales, pero de a poco hemos ido instalando también otros elementos en otras asignaturas, que son por ejemplo los hitos parciales. De hecho, acabamos de presentar, estamos en un proceso de instalación de los hitos parciales, en este caso la asignatura de recursos humanos, en donde la asignatura de recursos humanos también presenta dos casos que también son adicionales a los que yo les he mostrado. Son casos construidos especialmente para ese hito, y el cual el material instruccional de esos hitos vienen precisamente estructurados tal cual lo indica la metodología. Por lo tanto, las notas de enseñanza son bastante autoinstructivas. Puedes también ser autodidacta al leer la nota de enseñanza. Está el pauteo que te indica respecto de los tiempos que debes usar, las rúbricas, los elementos, los objetivos. Te entrega incluso hasta el epílogo del caso si es que es pertinente. Entonces hay una vía. Yo creo que estamos trabajando en eso. Yo creo que hoy día estamos transmitiendo y estamos divulgando la metodología. Quedó hecho el ofrecimiento de que estamos formando una comunidad. Hoy día somos una comunidad. Hay algunas herramientas, están los webinars, videoconferencias. Yo creo que en la medida que existe interés podemos ir armando más actividades adicionales. Por ahora mi sugerencia es recurrir a estos gurús que están en cada una de estas en las 26 sedes, estos 22 gurús que realmente son aventajados, y especialmente en tu sede tienes un docente que va bien avanzado en su caso y que se maneja muy bien en el método del caso. Pueden establecer algunas acciones locales, pero también desde el área podemos hacer algo.
Sí, quería complementar un poco a lo que decía Rodrigo. El área efectivamente, su intención es llegar a ser capaces de transferir estas capacidades. Nuestra área es la tercera área más grande dentro de INACAP y la responsabilidad que tenemos obviamente es de alguna forma llegar a todos los que les interese este nivel de perfeccionamiento. La relación con el SIC nos permite efectivamente seguir trabajando y buscando el mecanismo para nosotros ser capaces de transferir esto. Eh, Nosotros trabajamos en proyectos de repente bien silencioso, pero a paso firme y seguro. Y yo los invito a estar como súper atentos a las noticias y que si efectivamente logramos materializar todas las ideas que hay detrás de este proyecto, luego vamos a tener noticias como para que efectivamente los que quieran no solo aprender a dar de manera formal, porque yo creo que todos enseñamos con casos, pero es distinto cuando uno escucha la metodología con desde la formalidad, digamos, ¿ya? Una de las cosas que más nos destacaban los docentes es que lo más difícil, más allá de un caso, son las notas de enseñanza. Uno muchas veces ni siquiera conoce las notas de enseñanza. Entonces, la idea es que puedan haber instancias para los que quieran aprender a usar casos en el aula, pero también a escribir casos. Hoy día no existen casos chilenos y seríamos pioneros en tener una base de casos chilenos. Para allá va el sueño. Ya tenemos casi 19. Esperemos que todos nos ayuden a lograr la meta. ¿Mm? Bueno, agradecemos la presentación de Rodrigo Villalobos y les invito a seguir conversando. Una de las experiencias que recogimos el año pasado, de los comentarios que nos hicieron, se dieron cuenta bastantes espacios de encuentro, café, el almuerzo un poquito más largo, porque hoy no nos alcanzábamos a conversar. Entonces les invitamos a seguir conversando en esos espacios que se han generado en el Congreso, ¿ya? Así que muchas gracias, Rodrigo.